El gobierno mexicano prepara un plan de contingencia en caso de un escenario adverso tras los comicios presidenciales en Estados Unidos, advirtió el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Aseguró que una victoria del republicano Donald Trump sería un huracán para el país y podría presentarse un periodo de volatilidad. Tan solo el peso en lo que va del año se ha depreciado casi 12%. Y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de justicia laboral, y para hablar sobre este tema me acompaña aquí en el estudio Alfredo Kupfer, presidente del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de American Chamber México. Buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues quiero preguntarte en dónde estamos parados en materia de justicia laboral en México. Gracias, con mucho gusto. Mira, ha sido ampliamente cubierto que se ha promovido una reforma constitucional para darle un giro total a la justicia laboral en México. La reforma constitucional fue presentada por el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara de Senadores, la cual la aprobó la minuta de reforma, y algo digno de reconocerse es que fue una votación unánime. Esta reforma ahora se encuentra en la Cámara de Diputados, ya se encuentra en discusiones en comisiones y pareciera ser que las discusiones llevan a que pudiera aprobarse dentro de este periodo de sesiones del Congreso. Para los que no están muy vinculados al tema de justicia laboral, ¿cuáles son los puntos más relevantes de esta propuesta? Hay diferentes puntos en la propuesta. Creo que el que en este momento resulta muy relevante es el cambio total a la justicia laboral. Actualmente los conflictos laborales los resuelven las juntas de conciliación y arbitraje, que son órganos tripartitos, representación del gobierno, de los patrones y de los trabajadores, y ahora se pretende que esos tribunales desaparezcan para que empiecen tribunales laborales, es decir, jueces que únicamente resuelvan desde el Poder Judicial y no desde el Poder Ejecutivo, como actualmente es, los conflictos laborales. En voz de nuestros representantes de la Secretaría del Trabajo, es un cambio histórico en la justicia laboral, algo que verdaderamente esperaríamos como sector privado, y ese análisis lo hemos hecho en la Cámara Americana de Comercio, es que no vaya a ser un cambio exclusivamente de estructura, de organización del tribunal, sino que verdaderamente haya avance en la resolución de asuntos laborales, pero con prontitud, con profesionalismo y con un conocimiento profundo en materia laboral. ¿Cómo se compara esta propuesta o a dónde se quiere llegar con otros países? Es decir, ¿estamos al nivel de qué otros países o estaríamos al nivel de qué otros países de ser aprobado? Es interesante. Nosotros pertenecemos a la Organización Internacional del Trabajo, que es un organismo tripartita, pero la mayoría de los países han optado por mover su sistema de justicia hacia precisamente tribunales, en donde jueces con amplio conocimiento de la materia sean los que resuelvan y no que se deje en una decisión colegiada en un organismo tripartita. Entonces creo que México está precisamente moviéndose hacia la modernidad, hacia la tendencia global, y eso lo saluda y le da la bienvenida al sector privado. Ahora lo que quisiéramos ver es, en el proceso de implementación, que sabemos que va a ser un proyecto transeccional, pudiéramos ver primero continuidad, pero además verdaderamente abatir el rezago de los juicios laborales que actualmente están tomando entre 4 y 5 años, para que la justicia sea pronta y expedita, tanto para patrones como para trabajadores. Claro. Antes de pasar a la última pregunta, nada más si tienes algún ejemplo puntual de países en donde ya funcionan estos tribunales. ¿Tienen? En Latinoamérica ya tenemos varios ejemplos. México ha emulado varios sistemas y varios organismos similares, por ejemplo, a los que existen en Chile y en Colombia, y allá han probado haber resuelto la parte del rezago y haber acortado los tiempos de resolución. Si bien estos nuevos tribunales laborales van a requerir una gran inversión para su implementación, para su puesta en función, también quisiéramos que haya esa inversión o mayor en la profesionalización del personal, que es lo que verdaderamente va a dar que los juicios transiten de manera mucho más ágil que actualmente. Ya. Por último, quisiera preguntarte, Alfredo, seguramente muchos de nuestros televidentes estarán envueltos en algún juicio laboral.
quisiera saber en dónde, o sea, quisiera preguntarte en dónde pueden investigar un poco más a este respecto y hacia dónde se está avanzando y de alguna manera saber cómo les va a afectar a estas personas que en algún momento o que en este momento están metidas en un juicio laboral. Es una pregunta realmente importante y relevante, porque esto inclusive también es algo que pudiera preguntarse todo el personal que actualmente labora en las juntas de conciliación y arbitraje. Posiblemente me corran a mí mañana y yo tengo que buscar. Hay varios que ya están nerviosos. Lo que se ha establecido y hacia donde va la reforma es que, como con cualquier otra ley, la ley no puede tener un efecto retroactivo en detrimento de los gobernados. Por lo que la reforma va a crear tribunales y a partir de que estén en funcionamiento estos tribunales van a empezar a resolverse los conflictos en esos tribunales. Todo lo que actualmente se está llevando a cabo ante las juntas de conciliación y arbitraje va a permanecer ahí, van a tramitarse hasta su solución y tanto el personal de la Junta de Conciliación y Arbitraje como quienes tienen intereses en esos juicios continuarán desahogándolos en esos tribunales. Habrá un periodo en donde convivan ambos tribunales, lo cual va a ser verdaderamente interesante saber cómo se va a dar esa compatibilidad, pero lo que es importante es que nadie se va a ver afectado con la puesta en marcha de esta reforma. Muy bien, pues Alfredo Kupfer sin duda es un tema muy interesante que además a muchas personas digamos, están vinculadas o han estado vinculadas en algún momento de sus vidas a un juicio laboral. Así que, por supuesto, pues esta información les resulta bastante relevante. Alfredo Kupfer, presidente del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de American Chamber, muchísimas gracias por la visita. Al contrario, muchas gracias.